Las ecuaciones de flujo que hemos obtenido las vamos a aplicar ahora a cambiadores de calor. ¿Qué es un cambiador de calor? Pues un cambiador de calor es un equipo donde tiene lugar el intercambio de energía entre un fluido caliente y un fluido frío. Y esos dos fluidos están separados mediante una pared sólida que es a través de la cual se produce la transferencia de energía. Para que los cambiadores de calor sean más efectivos, deben de tener paredes de alta conductividad y aparte de eso, para favorecer la transferencia, el fluido debe circular de la forma más turbulenta posible. Para diseñar los cambiadores de calor vamos a hacer uso de las ecuaciones de flujo que hemos visto y de balances de energía. Hay diferentes tipos de cambiadores de calor. Aquí el que mostramos es el de tubos concéntricos, es el más simple, es el más fácil de estudiar y los otros normalmente se estudian a partir de las ecuaciones obtenidas para el de tubos concéntricos. Este cambiador de calor de tubos concéntricos, por lo tanto, son normalmente los que se usan en los estudios y los que mayoritariamente se emplean en los laboratorios, aunque ya actualmente estos cambiadores, por una serie de inconvenientes que tiene, que ahora veremos, pues se está sustituyendo por otros de serpentines, que presentan mucha mayor superficie de intercambio de calor. Estos cambiadores de calor normalmente se utilizan con pequeños caudales. Como inconveniente más grave tiene que presentan una pequeña superficie de intercambio, porque es únicamente la que corresponde al tubo de dentro, para un gran volumen de cambiador, un gran volumen de aparato. Luego, aparte de eso, es muy difícil conseguir que haya turbulencia en esos fluidos. Y aparte de eso, como un tubo tiene que ir dentro de otro tubo, son difíciles de construir y de limpiar. Aquí hay un diseño, un esquema de un cambiador de calor de tubos concéntricos con circulación en contracorriente, donde el fluido frío circula de izquierda a derecha y el fluido caliente, que suele ir siempre por el tubo de dentro, circula de derecha a izquierda. Hay otros cambiadores de calor, como son los de carcasa y tubo, también denominados multitubulares. Aquí tenemos un ejemplo, donde si observamos la carcasa es un cilindro hueco, donde en el interior se meten una serie de tubos y luego pues tiene una o dos cabezas. En este caso tiene una cabeza que está partida por la mitad, de tal forma que esta flecha está al revés. Este sería la entrada, como dice aquí el título, la entrada de líquido que circularía por estos tubos, llegaría a este extremo y está obligado a entrar a los otros tubos, con lo cual circularía de vuelta por los otros tubos y al final sale por esta salida. Entonces aquí, si observamos, tiene dos pasos de tubo, un paso hacia allá y otro paso hacia acá. Y luego hay el otro fluido que circula por la carcasa, por fuera de los tubos. En este caso, este fluido entra por aquí debido a unos tabiques que hay insertados en la carcasa y que son atravesados por los tubos, pues se obliga al fluido que circula por fuera de los tubos a llevar un recorrido serpenteante, con lo cual se incrementa la turbulencia mucho y se evita que haya zonas muertas donde ese fluido no se movería. Entonces el recorrido es lo mayor posible y al final sale por aquí. En este caso solo hay un paso de carcasa, porque es esta entrada y esta salida. Estos cambiadores, ¿por qué se caracterizan? Pues porque son fáciles de construir. Si observamos, aquí hay una tornillería que une la cabeza con la carcasa, con el cilindro,
y aquí hay otra tornillería que une este extremo también con el cilindro, de tal forma que es un cilindro hueco donde fácilmente, quitando estos tornillos, los tubos quedan a la vista. Entonces es fácil de construir y sobre todo de limpiar por el interior de los tubos. Ya limpiar por fuera de los tubos es más complejo porque ya estos tabiques deflectores, los tubos por fuera y eso es algo más difícil. Bueno, son fáciles de construir. Toda la superficie de los tubos es superficie de intercambio de calor, por lo tanto tienen mucha superficie y un tamaño no muy grande. O sea, ocupan un volumen pequeño y tienen una gran superficie de intercambio. Se consigue alta turbulencia para el fluido que circula por la carcasa. El fluido que circula por los tubos, pues su turbulencia es más baja. Y el coste de mantenimiento, pues bajo porque su limpieza es relativamente simple. Como he dicho, este es un cambiador de calor de carcasa y tubos, tipo 1-2, un paso de carcasa, 2 pasos de tubo. Este que tenemos aquí es 1-1, un paso de carcasa, un paso de tubo. Este que tenemos aquí es similar a este. El esquema sería 2 pasos de tubo y un paso de carcasa. O sea, este sería un 1-2 también. Aquí se observa los tubos con los tabiques. Aquí hay algunos cambiadores de flujo cruzado donde por los tubos iría circulando un fluido y cruzado con esos tubos iría circulando el otro fluido. Lo tenemos aquí, lo observamos. Aquí también. Entonces, dependiendo de cómo sea, pues tendremos que el fluido externo va canalizado o sin canalizar. Y sobre todo, los más usados actualmente, los de placas y marcos. Estos son ahora mismo los más efectivos. Son los que menos volumen ocupan y los que más superficie de calor tienen. Los fluidos se mueven por los marcos y por los marcos se entrecruzan, nunca tocándose, no llegan a mezclarse, pero luego van circulando entre cada 2 placas, de tal forma que un fluido circula en placas alternas y el otro fluido en las otras placas, y en sentido contrario, de tal forma que toda la superficie de las placas es superficie de intercambio de calor. Aquí se observa el esquema. Toda la superficie de la placa es superficie de intercambio. Aquí hay una foto y aquí hay otro. O sea, muy pequeño volumen y una gran superficie de intercambio. Son los más efectivos actualmente y los que se suelen montar. Y bueno, vamos a estudiar los cambiadores de calor de tubos concéntricos. Como he dicho, son los más simples y normalmente las ecuaciones que obtengamos en estos luego se van a aplicar también a los otros con pequeñas variaciones. Aquí tenemos un cambiador de calor de tubos concéntricos con circulación en paralelo. O sea, por el extremo izquierdo entra tanto el fluido caliente como el fluido frío y los dos salen por el extremo derecho. Aquí, a lo largo de la longitud por el cambiador, nosotros tenemos, si dibujamos aquí la longitud y aquí en ordenada la temperatura, podemos dibujar cómo va variando la temperatura de ambos fluidos, de tal forma que el fluido caliente entra a una temperatura y se va enfriando conforme avanza. El fluido frío entra a una temperatura y se va calentando conforme avanza. De tal forma que la temperatura entre los dos fluidos, esa diferencia en temperatura, esa es la fuerza impulsora para el transporte de energía. Aquí tenemos uno con circulación en contracorriente. El fluido frío entra por el lado derecho, el fluido caliente entra por el lado izquierdo. Que el fluido caliente sería enfriando conforme va avanzando y el fluido frío conforme avanza en sentido contrario pues se va calentando. De tal forma que la diferencia de temperatura sigue siendo la fuerza impulsora. En este caso podemos observar que la salida del fluido frío está incluso a más temperatura de la que sale el fluido caliente. Eso en cambio en paralelo jamás se puede conseguir, porque como mucho pueden llegar a tocarse y eso se puede conseguir a tiempos infinitos o bien superficie de contacto infinita,
porque como esto es un proceso cinético que tiene tendencia al equilibrio, mientras haya fuerza impulsora hay transferencia, pero cuando desaparezca la fuerza impulsora, la transferencia desaparece. Por lo tanto, siempre necesita haber una fuerza impulsora. Estas figuras se han representado curvas para la variación de la temperatura. Esto es en el supuesto de que la capacidad calorífica de cada uno de los fluidos sea variable con la temperatura. Pero normalmente se va a suponer capacidad calorífica constante y en ese caso las líneas estas son rectas. O sea, la línea de variación de temperatura tanto en el fluido frío como en el fluido caliente van a ser líneas rectas. Y vamos a suponer capacidades caloríficas constantes. Como ya se ha dicho, para que exista transferencia de energía debe haber un gradiente de temperatura. La velocidad es tanto mayor cuanto mayor sea esa diferencia de temperatura. A igualdad de temperaturas se necesita mayor superficie o tiempo de contacto, cuanto menor es el incremento ET. El transporte siempre es del fluido caliente al fluido frío. Y las ventajas que tiene el fluido, la circulación en contracorriente con respecto al paralelo: necesita menor superficie de contacto, a igualdad del resto de variables. La temperatura del fluido frío, de salida del fluido frío, puede ser mayor que la de salida del fluido caliente. Y en paralelo solo se puede conseguir que se igualen las temperaturas de ambos fluidos a tiempo de contacto infinito o bien a superficie infinita. Cuando uno de los líquidos mantiene su temperatura constante, entonces es indistinto utilizar un cambiador en contracorriente o en paralelo. Ese es el caso que suele ocurrir con los evaporadores, donde el fluido caliente es un gas que está condensando, vapor de agua normalmente que está condensando, y en ese caso pues da exactamente igual que el cambiador sea en contracorriente o en paralelo. O sea, cuando uno de los líquidos mantiene su temperatura constante, es indiferente. Y vamos a obtener las ecuaciones de diseño. Aquí ya se ha representado con líneas rectas la variación de las temperaturas de ambos fluidos. Según se observa, se ha representado un cambiador de calor de tubos concéntricos en contracorriente, donde siempre por la izquierda, que vamos a llamar punto 1, va a entrar el fluido frío, y por la derecha va a salir el fluido frío. Por la derecha va a entrar el fluido caliente y va a salir por la izquierda ese fluido caliente. De tal forma que la temperatura del fluido caliente, conforme va avanzando, va disminuyendo, y la temperatura del fluido frío, conforme avanza de izquierda a derecha, se va incrementando. Pues en este caso se va a elegir a una distancia Y del punto de entrada, se va a elegir a un elemento diferencial de longitud, de tal forma que en ese elemento diferencial de longitud el fluido caliente tenga una temperatura T sub C y el fluido frío tenga una temperatura T sub F. Es un elemento diferencial de longitud. Es este elemento diferencial de longitud el que estamos considerando. En este elemento diferencial de longitud, el fluido caliente está a T sub C. El fluido frío está a T sub F. Y lo que vamos simplemente a considerar es todas las resistencias que hay a la transferencia de energía entre el fluido caliente y el fluido frío. Entonces tenemos que el fluido caliente puede llevar más o menos turbulencia, pero siempre pegado a la pared hay una zona, el régimen laminar, que es donde se suele concentrar toda la resistencia a la transferencia de energía. O sea, aquí hay convección del lado del fluido caliente. En la pared hay conducción. Por lo tanto, aquí habrá la caída de temperatura de la temperatura del fluido caliente en la pared y la temperatura del fluido frío en la pared. Y luego del lado del fluido frío también habrá más o menos convección y por lo tanto la zona en régimen laminar pegada a la pared puede ser de mayor o menor espesor. Pero en esa zona es donde se va a concentrar la resistencia a la transferencia de energía en el fluido frío. De tal forma que si observamos hay convección del lado del fluido caliente, conducción en pared y convección del lado del fluido frío. Y aquí está el perfil de temperaturas, cómo va variando.
Bueno, pues ahora se va a considerar a este elemento diferencial de longitud la ecuación de flujo de calor que hemos obtenido anteriormente. Como es natural, en un elemento diferencial de longitud, el calor que se transfiere será un diferencial de Q, que va a ser igual a la diferencia total de temperatura partido por el sumatorio de las resistencias. Convección del lado del fluido caliente, conducción en pared y convección del lado del fluido frío. Y aquí está puesto. De tal forma que esto será la diferencia total de temperaturas partido por 1 entre H sub I y el diferencial de área que corresponde a este lado de la pared, del lado del fluido caliente, la resistencia de la pared y luego la resistencia del fluido externo con su diferencial de área, que será el que corresponda a ese elemento diferencial de longitud. Pues todo este denominador, o este sumatorio de las tres resistencias, se va a encuadrar en una única resistencia y se define el coeficiente integral de transmisión de calor, que engloba tanto la convección del lado del fluido caliente como la conducción en pared como la convección del lado del fluido frío. Se engloba las tres resistencias y, como es natural, al igual que los coeficientes individuales, va referido a un área. Considerando únicamente los denominadores, pues tenemos que el denominador para el coeficiente integral de transmisión de calor está aquí, las tres resistencias, convección, conducción, convección, y luego, dependiendo que lo refiramos a un área interna o a un área externa, pues un coeficiente que será distinto, porque están referidos a un área. En este caso, si desarrollamos las áreas, el área interna pues será la que corresponda al radio R sub 1 y ese diferencial de área interna pues será 2 por pi por R sub 1 por diferencial de L. El área externa, la que corresponde al radio R sub 2, 2 por pi por R sub 2 diferencial de L. Y el área media logarítmica pues será 2 por pi por diferencial de L y luego ya lo que da lugar a la media logarítmica R sub 2 menos R sub 1 partido por el logaritmo neperiano de R sub 2 entre R sub 1. Con lo cual observamos que el 2 por pi diferencial de L es común en todas las áreas y por lo tanto se puede eliminar. De tal forma que esta expresión, una vez que se sustituye y se eliminan los términos comunes, queda que 1 partido por el coeficiente integral y por R es igual a 1 partido por H sub I R sub 1 más el logaritmo neperiano de R sub 2 entre R sub 1 partido por la conductividad térmica más 1 partido por H sub E y R sub 2 es igual, pues bueno, la misma expresión que ya hemos dicho antes para el coeficiente integral, pero referido a R sub 1 o a R sub 2. Y esta es la ecuación que nos permite calcular el coeficiente integral de transmisión de calor a partir de los coeficientes individuales y de la conductividad térmica. Si ahora se despeja y se integra la ecuación de flujo, o sea, esta ecuación de flujo, la integramos, obtenemos que A es igual a la integral entre 0 y Q sub T de diferencial de Q partido por el coeficiente integral e incremento de T. Y esta es la ecuación de diseño de un cambiador de calor de tubos concéntricos, donde A es la superficie de intercambio y Q sub T el calor total intercambiado. Ahora vamos a suponer que el coeficiente integral es constante y que el sistema es adiabático, lo cual indica que todo el calor que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío. Así tenemos que el calor total intercambiado, mediante el balance de energía, sabemos que es igual al caudal másico del fluido caliente por su capacidad calorífica por su diferencia de temperatura, es igual al que gana el fluido frío, caudal másico del fluido frío por su capacidad calorífica y por las diferencias de temperatura. Si ahora suponemos el elemento
diferencial de longitud que está a una distancia y del origen, este T sub C2 y este T sub F2 se sustituyen por T sub C y por T sub F, y el calor total intercambiado en ese recorrido desde el punto 1 hasta el punto donde se ha elegido el diferencial de longitud, pues será Q. Este Q. Si despejamos y sustituimos T sub C menos T sub F, nos sale que esto es igual a Q, que multiplica a 1 partido por el caudal máximo de la capacidad calorífica del fluido caliente menos 1 partido por el caudal máximo de la capacidad calorífica del fluido frío más incremento de T sub 1. Y si observamos, el incremento de T es función de Q, del calor intercambiado. Este paréntesis es la pendiente de la línea recta, incremento de T frente a Q, e incremento de T sub 1 sería la ordenada en el origen. O sea que la línea recta, esta, si nosotros derivamos incremento de T respecto de Q, será la pendiente. Y esta es la pendiente. Pero M sub C, C sub C y M sub F, C sub F son comunes también en el flujo total de calor, o sea, en el balance total. Por lo tanto, podemos despejarlo a partir de Q sub T y de las temperaturas en los extremos. O sea que esto es igual a esta expresión T sub C2 menos T sub C1 menos T sub F2 menos T sub F1 partido por Q sub T. O lo que es igual, T sub C2 menos T sub F2 es incremento de T sub 2. T sub C1 menos T sub F1 es incremento de T sub 1, con el signo menos porque van cambiados de signo. O sea que me queda que diferencial de incremento de T es igual a diferencial de Q multiplicado por incremento de T sub 2 menos incremento de T sub 1 partido por Q sub T. Con lo cual, este diferencial de Q lo quitamos, lo sustituimos por el diferencial de incremento de T y integramos. Con lo cual tendríamos el logaritmo neperiano de incremento de T. Eso sería igual, ese área de intercambio, a 1 partido por el coeficiente integral por el calor total intercambiado partido por las diferencias de incremento de temperatura en los dos extremos y multiplicado por el logaritmo neperiano de esa diferencia de temperatura en los extremos. Si este logaritmo neperiano lo llevamos al denominador, observamos que sale incremento de T sub 2 menos incremento de T sub 1 partido por el logaritmo neperiano de incremento de T sub 2 entre incremento de T sub 1. Y como hemos visto antes, esto es una media logarítmica. O sea, esto es incremento de T medio logarítmico. Y lo tenemos aquí. La superficie de intercambio de calor va a ser igual al calor total intercambiado partido por el coeficiente integral de transmisión de calor y por el incremento de T medio logarítmico. Y esta es la ecuación de diseño de un cambiador de calor de tubos concéntricos. En el caso de que el incremento de T sea constante, solo puede ser en cambiadores de calor de tubos concéntricos con circulación en contracorriente. En paralelo nunca puede ser incremento de T constante. Cuando incremento de T es constante, significa que esta pendiente vale 0. Y en ese caso, pues nos llevaría a que el incremento de T medio logarítmico es igual a incremento de T. Con lo cual, cuando incremento de T es constante, la ecuación queda de esta forma. A es igual a Q sub T partido por el coeficiente integral y por incremento de T. Y como ya he dicho anteriormente, para cambiadores de calor de otros tipos se emplean estas mismas ecuaciones con pequeñas diferencias. En el caso de evaporadores vamos a utilizar exactamente esta ecuación última obtenida, porque en este caso el fluido caliente mantiene su temperatura constante y el fluido frío también mantiene su temperatura constante, porque al trabajar en continuo, continuamente está condensando vapor, continuamente está entrando alimentación y continuamente está saliendo vapor de evaporación y concentrado. Por lo tanto, T sub C y T sub F
son constantes e incremento de T también es constante. Por lo tanto, la ecuación a utilizar es esta. Y en este caso, pues también el coeficiente integral de transmisión de calor, vamos a suponerlo constante, y este coeficiente engloba todas las resistencias del lado del fluido caliente, del lado del fluido frío, de la pared y de los pequeños depósitos que pueda haber en la pared.